Ahí está, poniéndome bien, no lo puse nada bien, el auricular, después lo hacemos bien. Vamos a empezar el programa de hoy hablando de un documental. No se estrenó hoy, no se estrenó este jueves tampoco. Viene remándola, por suerte, con mucha afluencia de público y aceptación y charlas y demás. Vamos a hablar con su director. El documental se llama Cuellos Blancos, el caso Vicentín, y está acá en el piso su director Andrés Cedrón. Andrés, gracias por este rato acá con Cinefilia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Andrés, ¿cómo aparece el caso Vicentín en tu vida para decir, bueno, en la de todos de alguna manera nos tocó, algunos hasta se colgaban cartelitos de yo soy Vicentín, no sé, se habían comprado acciones de la empresa, otros veíamos ahí determinadas cosas que estaban ocurriendo, pero a vos, para pensar el documental... Bueno, yo la verdad lo seguí desde el comienzo. Estamos hablando de diciembre del 2019. El 5 de diciembre la empresa anunciaba el estrés financiero. Una de las empresas más grandes de Argentina, la más grande de Santa Fe, en un sector tan rentable como el agroexportador, era llamativo. Uh-huh. Y 5 días antes que asuma Alberto Fernández, que tenía en su plataforma electoral el tema de la soberanía alimentaria, la reforma judicial, dos temas como que bueno, están alrededor de este caso. Por supuesto, después con la conferencia de prensa de Alberto Fernández, que llamaba a la intervención de la empresa y la presentación del proyecto de expropiación, tomó otra dimensión y repercusión en la sociedad. Yo ya estaba medio en camino porque venía interesado en lo que sucedía en el río Paraná, en el comercio exterior, en la mal llamada hidrovía. Hidrovía, para sacar la idea de río, ¿no? Sí, ¿no? Como privado, ¿no? Hidrovía. Exactamente. Bueno, todos esos temas ya venía interesado y en ese momento, bueno, ya le venía proponiendo a Coco, al querido Coco Blaustein, que me produzca esa peli. Fue parte de la primera instancia hasta que, bueno, lamentablemente fallece y, bueno, tuve que continuar solo, igual con muchísimos aportes de producciones asociadas, pero bueno, poniéndome en un rol que bueno, era necesario. Uh-huh. Vos codirigiste con Coco Se va a acabar. Se va a acabar. Ahora estoy Sí. recordando exactamente. Sí, Además de haber dirigido La peli. Caracas, pero digo, esa era la última película de Coco Blaustein. Sí, que me pidió y tuve el honor de codirigir con él, ¿no? Le contamos, obviamente en el título está todo dicho, ¿no? Esto es el caso Vicentín, ver qué pasaba, cómo se originó todo, de dónde venía, las interrelaciones en diferentes gobiernos, diferentes momentos de gobiernos distintos, además, distintos de nombre, no de pensamiento que vaya en lo económico, digo, trazando un eje, pero digo, un poco desarrollar eso, tratar de explicarlo o tratar de acumular toda esa información que de repente íbamos viendo, porque también estaba atravesado por la pandemia, y un montón de cosas que pasaron en el medio que nos dejan como eso, como un título, ¿no? El caso Vicentín. ¿Qué es Vicentín? ¿Qué pasó? Todos somos, no somos, nos paramos en una vereda, nos paramos en la otra. De alguna manera el documental va a tratar de desarmar todo eso. Y me parece que también es tratar de construir la idea de esto de una estafa, ¿no? De cómo se construye una estafa para todos los ciudadanos que terminan comprando cómo salir a defender el estafador. Sí, bueno, ese fue el gran desafío y bueno, no salía a señalar a la gente que salió sin demasiada información, salió a defender. Se trató mucho el tema, pero desde la opinión, poco desde la información. Nosotros nos basamos en el expediente de concurso de acreedores de la empresa y en la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario. Pivoteamos sobre los documentos de esas de esas dos expedientes y bueno, tratamos de tener esa premisa, ¿no? Bueno, ya se habló demasiado de la opinión y tratar de dar y juguetear con una narración de intriga, de ir viendo que cada vez hay más y más y más. Y además de conocer la empresa, como vos decías, una empresa de más de 90 años y que representa un poco lo que es la burguesía nacional y cómo tiene esa relación interdependiente con el Estado, sobre todo sacando muchos provechos en dictaduras y en gobiernos neoliberales.
Exactamente, sí. Ahí la película de alguna manera hace un trazado desde la dictadura, la continuación en lo que fue el menemato, para mí, menemato, siempre lo digo, desde David Viñas, aprendí eso y no lo cambio. Y después lo que fue el gobierno de Macri, y aunque ahora no llega hasta la hora, claramente las líneas que unen eso se ve. Pero en el medio estuvo también Alberto Fernández con una idea de un gobierno progresista para intentar algunas cosas que terminó reculando en chancletas frente a determinadas cuestiones. Digo, para hablar en un francés fino, ¿no? Sí, sí, creo que fue el momento que cambia, sobre todo para la opinión o para quienes pensaban que era un gobierno que iba a representar a las y los trabajadores, y la verdad que no, que abandonó esa bandera, el poder económico o el directorio, en el caso específico, un juez de civil y comercial de una ciudad como Reconquista hizo recular, como decías, a un presidente de la nación. Mm. Y eso es porque hay un poder económico gigante y que un presidente se dio ante esas presiones y continuó, ese directorio continúa hasta hoy manejando la empresa, es casi ridículo. Y además, a cualquier ciudadano o ciudadana que debe a un banco, sea la banca pública o privada, en este caso de los dos, pero el mayor de los préstamos es del Banco Nación, 300 millones de dólares. Cualquiera de nosotros, si no paga una deuda, a los pocos meses nos ejecutan lo poco que tenemos. En este caso ya van más de 4 años y no pasa nada, ¿no? Entonces también hay una impunidad ahí que me parece que la película apela a una mirada clasista, decir, bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros, los que vivimos de nuestro trabajo, con aquellos que desde el poder económico, de las grandes empresas, evaden, fugan, defraudan y bueno, no pagan sus deudas, ¿no? Sí. ¿Por qué salimos a defenderlo? Sí, es que me parece que es poder deconstruir y reconstruir un poco el entramado ese, que en general es todo, digo, desde la deuda externa, durante la especificación de esa deuda y además de lo privado pasarlo al público, desde la dictadura militar hasta muchos de los gobiernos democráticos que no supieron qué hacer con eso. Digo, una auditoría a la deuda externa siempre está como en el pedido de algunos grupos minoritarios políticos, pero que en general nadie quiere tocar porque están todos imbricados, y eso el documental de alguna manera lo muestra, digo, los vínculos entre los jueces que se tienen que hacer cargo de planificar, de mirar qué es lo que pasa con ese empresariado que está a cargo de esa empresa, si lo sacan o lo sacan, si ponen interventor o no ponen interventor. Tienen vínculos porque eran los cajeros de la sucursal del banco que le daban los créditos. O sea, esto como tan evidente además que uno no puede creer que sí, que eso esté pasando delante de nuestras narices. Bueno, ahí hay algo de intentar de hacer un recorrido que, bueno, a nosotros nos llevó tiempo, a mí particularmente 3 años, y bueno, en 100 minutos tratar de ir jugueteando con la intriga, con un ritmo, me parece Sí. que se consiguió con temas tan difíciles, Sí, exacto. que en 100 minutos sea entretenido y puedas hacer un recorrido que llegas a entender, ¿no? Quizás no con los términos económicos, judiciales que... uno viendo una película no va a salir con todo ese conocimiento, pero sí entendiendo de fondo los lazos sociales que habla Juan Pegoraro, un sociólogo argentino, o el término de cuellos blancos, por eso el título, de Edwin Sutherland, un sociólogo estadounidense, donde estudió el crack financiero del 29 y vio cómo empresarios y banqueros se habían enriquecido y defraudado y la sociedad lo seguía mirando como grandes héroes, como dice el presidente Milei, sí, o benefactores sociales. Sí, totalmente. Me parece que eso es como muy rico. Vos buscás entre los sindicalistas, de alguna manera, testimonios de ahí, de cada una de las zonas en las que estaban las sucursales de Vicentín, digamos, de alguna forma. También está Ale Berkovich, para tratar de hacernos entender un poco la parte económica, además con su cruz de periodista, que también tiene como en lo cotidiano cómo bajar esos términos. Mostrás también algunas cuestiones que pasaban de los juicios entre los accionistas que habían quedado que no querían aceptar determinadas cosas que sí lo mayoritario terminaba aceptando. Unas disputas ahí que
que sirven como para repensar algunas cosas en casos, en espejo, ¿no? De muchas de las cosas que van ocurriendo. Sí, no hay como, no está la gente, sí están tomados, digo, de material de archivo. Las marchas, los carteles, las cosas que los noticieros nos estaban haciendo, porque acá también está la otra pata. La construcción mediática para apoyar algo sin saber exactamente qué era lo que estabas apoyando. Sí, sí, bueno, hay algo ahí de las distintas aristas y fuimos, por ejemplo, a buscar esos conceptos o conocimientos también de las De las universidades. universidades, me estaba olvidando la Sí, pata de la universidad, y exactamente. eso quizás eran términos que escuchábamos en las audiencias y que decíamos, che, esto hay que investigarlo más, y me parece que era el desafío que te decía de no señalar como de mala forma, mirá qué tontos o tontas los que apoyan a la empresa, sino entenderlo como víctimas o rehenes de un discurso que se construye en una cultura desde hace muchísimo tiempo. Y, y bueno, entonces quizá para no exponer a la gente en esa forma, sí, salir a buscar pensamientos o análisis que vengan a explicarnos o a entender un poco mejor esta situación. Porque además, digamos que esto significa también para ciertos pueblos, ciudades del interior, una empresa que da trabajo a un montón, que sostiene un montón, entonces también está esa disputa de dónde me paro para decir que no, ¿no? Está todo eso en juego también de alguna manera, además de construcciones negacionistas, digo, pero no negacionistas de determinadas, sino de negar la realidad, Sí. de no querer ver, de no, mejor no me meto en determinadas cosas, y todo eso construye seguramente una postura, que por eso me parece que es interesante con el paso del tiempo, aunque no pasó tanto tiempo, salir, ¿no? De la pulsión diaria del noticiero, tirándote una información, queriéndote hacer que entiendas determinadas cosas, lleva, ¿no? A el tiempo como para, che, esto es lo que ocurrió, pasaron estas cosas, en juicio pasó esto, se recusaron o los jueces o no, el interventor no pudo entrar, digo, porque también estaban las voces de los que venían de Estados Unidos, ¿no? Sí, No me acuerdo cómo se llama. Javier Ortega, el abogado de la intervención, Sí. sí, nos cuenta de adentro cómo fue la improvisación también del gobierno en ese sentido. Es decir, enterarse por televisión y salir Y, de raje claro, para... tenés que venir ya, estaban en Estados Unidos, tenés que venir ya porque vas a terminar siendo Sí. parte de la intervención. Y sin articular a los actores, ¿no? Claro. A los sindicatos, los directores del Banco Nación se enteraban también por televisión. Digo, los secretarios generales también, de los gremios de aceiteros también. Bueno, desde adentro también se cuenta como un poco de lo que pudimos acceder, de cómo fue la cocina de esa intervención. Estaba pensando, no sé, vos que ya viste el tema, estuviste hablando y demás, deben haber quedado un montón de cosas afuera del documental en sí. De alguna forma era como, al saber, ¿no? Y al empezar a desarmar el hilito y a tirar, era una crónica de una muerte anunciada. ¿Se hizo lo que se hizo para terminar como se terminó? Bueno, nos queda la duda a todos. Nos queda la duda a todos. No puedo llegar a afirmarlo, Ajá. ¿no? Sería algo imprudente de mi parte. Pero tanta improvisación es llamativo. Igual, nada, con otras cosas, con otros hechos, nos demuestran también el carácter del gobierno de Alberto Fernández. Sí. O lo que era Alberto Fernández como presidente. Pero no, sí, es llamativo, es llamativo. En el llano, digo, todas estas cosas que también tuviste que ir a ver, a buscar testimonios y demás, los que no quedaron, digo, ¿qué pasa con esa gente que está ahí en los alrededores de Vicentín, San Lorenzo, si no me equivoco? Digo, no. Sí. Rosario mismo, digo, Santa Fe, el pulso de eso que por ahí no Ah. quedó en el documental, pero ¿qué te pasaba con la gente común y corriente, la gente de a pie, como se le dice ahora? Claro, bueno, yo te cuento el estreno. Esta película se estrenó primero en Rosario. Eso fue Claro. un acto de federalismo además y de responder a esa demanda quizás para el público. Y fue un 20 de junio, en Rosario, ¿no? El Día de la Bandera, con la visita de Milei, también con un foro por la soberanía. Teníamos doble función durante la primera semana.
una sala del Cairo que la debes conocer, Sí. 400 butacas. Habían dos funciones a las 18 y a las 20:30. Nosotros teníamos preparado todas las 20:30 y jugaba Argentina. Así Además, que como si jugaba fuera Argentina el poco. primer partido contra Canadá. Tuvimos que adelantar a las 18 y yo llegué y no la conocía, la verdad, la sala. Llego así, veo y daba vuelta a la esquina la gente, la fila, y yo dije, nada, no sé, debe estar pasando Otra. intensamente. Hay dos salas, el Cairo tiene dos salas, Y la otra un está cine documental, dale, vamos. Claro. Cine documental y Claro. político. No, era para Para ver. nosotros y lamentablemente la gente del cine tuvo que cortar la fila en un momento. Habían más de 400 personas. Y a la segunda función fue espectacular el recibimiento, fue muy emotivo. La gente cantando La patria no se vende, además. Y a las 20:30, ya con el partido Argentina a punto de jugarse, yo digo, bueno, voy a presentar igual la película para los que van ahí, los 10, 20 que... Claro. Y había más de 115 personas, creo que fueron. Bien. Fue impresionante. Y durante todo ese mes fueron más de 2000 personas. Y esa fue la respuesta. Y después, a las pocas semanas, fuimos a Reconquista. Era un desafío pasar esta película en Reconquista, en un cine teatro español que cumple 100 años, creo que el año que viene, o en el 26. Muy bonita sala para 350 personas y se llenó. Y se llenó y hubo me parece una reparación histórica también con aquellos delegados que fueron presos, estuvieron desaparecidos y después pudieron, por suerte, los liberaron. Cacho Efrén Cacho Zarza y Efrén Venturini tuvieron su reparación histórica de estar enfrente al público y compartir ese debate. Bien, todavía, por suerte, tenemos posibilidades de seguir viendo dónde y cuándo se puede ver Huellos Blancos, el caso Vicentín. Se puede ver el 6 y 13 en el Palacio del Victorial, en Piedras, Casi Chile, en San Telmo, a las 21 horas, son miércoles. Bien. También el 13, 20 y 27 en el CCC, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Bien. Eso a las 19. Bien. Y en la CTA Autónoma, el 20 y el 27, también se puede ver a las 19 horas. Perfecto. Y en el interior está recorriendo también. Recorriéndome, ahora me voy mañana para Neuquén, lo pasamos en la Universidad del Comahue, en el aula magna, con la universidad tomada. Y al otro día, el martes 5, en el Cine Rex de la ciudad de Cutralcó. Bueno, nada, no se lo pierdan. Es historia reciente, es nuestra historia, es lo que hicimos, dónde estamos parados, tratar de desarmar un poquitito todas las cosas que no entendemos o no queremos entender. Pero bueno, ahí está a la vista, y el documental de Andrés Cedrón, Cuellos Blancos, el caso Vicentín, es una forma de tratar de entender qué nos está pasando y por qué llegamos a donde llegamos seguramente hoy en día. Andrés, muchas gracias por este rato con Cinefilia. Muchísimas gracias. Digo el Instagram para seguir. @cuellosblancos.vicentín. Nos pueden seguir ahí y enterarse un poco más de todas las funciones. Perfecto, ahí sigan Muchas entonces gracias, en el Instagram, por invitación. favor. Nos vamos a ir a nuestro primer tema musical del día de hoy, en este caso, que arriba, Never Gonna Give You Up, el tema de Rick Astley, que está presente en la 20ª temporada de American Dad.